Por supuesto, no voy a pretender considerar como un motivo de asombro que el extraño caso de Mr. Valdemar haya suscitado discusiones. Habría sido un milagro que no fuera así, especialmente bajo las circunstancias. Por el deseo de todas las partes implicadas de mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que tuviéramos más oportunidades de investigarlo. Gracias a nuestros esfuerzos por conseguirlo, un relato tergiversado o exagerado se abrió paso en la sociedad y se convirtió en la fuente de muchas evasivas desagradables y, muy naturalmente, de mucha incredulidad. Ahora es necesario que exponga los hechos, en la medida en que yo mismo los comprendo. Sucintamente son los siguientes. Durante los últimos 3 años, mi atención se ha centrado repentinamente en el tema del mesmerismo. Y hace unos 9 meses se me ocurrió de repente que, en la serie de experimentos realizados hasta ahora, había existido una omisión muy notable e inexplicable. Ninguna persona había sido hipnotizada in articulo mortis. Quedaba por ver, en primer lugar, si en tal estado existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si ésta se veía perjudicada o aumentada por el estado en caso de que existiera. En tercer lugar, hasta qué punto o durante cuánto tiempo las invasiones de la muerte podrían ser detenidas por el proceso. Había otros puntos que debían averiguarse, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, por el carácter inmensamente importante de sus consecuencias. Al buscar a mi alrededor algún tema con el que pudiera probar estos detalles, me vino a la mente mi amigo, Mr. Ernest Valdemar, el conocido compilador de la biblioteca forénsica y autor, bajo el nombre de pluma de Isaac Marx, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantua. Mr. Valdemar, que ha residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, o era, particularmente notable por la extrema parquedad de su persona. Sus extremidades inferiores se asemejan mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus bigotes en violento contraste con la negrura de su cabello, este último, en consecuencia, muy generalmente, confundido con una peluca. Su temperamento era marcadamente nervioso y lo convertía en un buen sujeto para el experimento mesmérico. En 2 o 3 ocasiones lo dormí con poca dificultad, pero me decepcionaron otros resultados que su peculiar constitución me había hecho prever. Su voluntad no estuvo en ningún momento bajo mi control y, en cuanto a la clarividencia, no pude lograr con él nada en lo que pudiera confiar. Siempre atribuí mi fracaso en estos puntos al desordenado estado de su salud. Desde algunos meses antes de que yo lo conociera, sus médicos lo habían declarado en una tisis confirmada. Era su costumbre, en efecto, hablar tranquilamente de su próxima disolución, como de un asunto que no había que evitar ni lamentar. Cuando las ideas a las que he aludido se me ocurrieron por primera vez, fue muy natural que pensara en Mr. Valdemar. Conocía demasiado bien la firme filosofía de este hombre como para temer que tuviera algún escrúpulo, y no tenía parientes en América que pudieran inferir. Le hablé con franqueza sobre el tema y, para mi sorpresa, su interés parecía vivamente excitado. Digo para mi sorpresa porque, aunque siempre había cedido su persona libremente a mis experimentos, nunca me había dado ninguna muestra de simpatía por lo que yo hacía. Su enfermedad tenía un carácter que permitía calcular con exactitud la fecha de su muerte y, finalmente, acordamos que enviaría a buscarme unas 24 horas antes de la fecha anunciada por los médicos como la de su fallecimiento. Hace ya algo más de 7 meses que recibí del propio Mr. Valdemar la nota adjunta. Mi querido P. puede venir ahora. D y F están de acuerdo en que no puedo aguantar más allá de la medianoche de mañana
y creo que han acertado con la hora. Valdemar. Recibí esta nota media hora después de haberla escrito, y en 15 minutos más estaba en la habitación del moribundo. Hacía 10 días que no le veía, y me horrorizó la terrible alteración que el breve intervalo había provocado en él. Su rostro tenía una tonalidad plomiza. Los ojos estaban completamente desprovistos de brillo, y la emaciación era tan extrema que la piel se había roto por los pómulos. Su expectoración era excesiva. El pulso era apenas perceptible y, sin embargo, conservaba de manera muy notable tanto su poder mental como un cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunos medicamentos paliativos sin ayuda y, cuando entré en la habitación, estaba ocupado escribiendo notas en un libro de bolsillo. Estaba apoyado en la cama con almohadas. Los doctores D y F estaban presentes. Después de apretar la mano de Valdemar, me llevé a estos caballeros aparte y obtuve de ellos una minuciosa relación del estado del paciente. El pulmón izquierdo había estado durante 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y era, por supuesto, totalmente inútil a todos los efectos de la vitalidad. El derecho en su porción superior estaba también parcialmente, si no es que completamente, osificado, mientras que la región inferior era simplemente una masa de tubérculos purulentos que corrían unos dentro de otros. Había varias perforaciones extensas y, en un punto, se había producido una adhesión permanente a las costillas. Estas apariciones en el lóbulo derecho eran relativamente recientes. La osificación había procedido con una rapidez muy inusual. No se había descubierto ningún signo de ella un mes antes, y la adhesión solo se había observado durante los 3 días previos. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente tenía un aneurisma en la aorta, pero en este punto los síntomas óseos hacían imposible un diagnóstico exacto. La opinión de ambos médicos era que Mr. Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, domingo. Al abandonar el lecho del inválido para conversar conmigo, los doctores D y F le habían dado un último adiós. No tenían intención de volver, pero a petición mía, accedieron a ver al paciente sobre las 10 de la noche siguiente. Cuando se fueron, hablé libremente con Mr. Valdemar sobre el tema de su próxima disolución, así como sobre el experimento propuesto con más particularidad. Todavía se declaró muy dispuesto e incluso ansioso de que se hiciera, y me instó a comenzarlo de inmediato. Un hombre y una enfermera estaban presentes, pero yo no me sentía del todo libre para emprender una tarea de este carácter sin testigos más fiables que los que estas personas, en caso de un accidente repentino, podrían aportar. Por lo tanto, propuse las operaciones hasta cerca de las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina, al que conocí un poco, Mr. Theodore Hill, me liberó de más problemas. En un principio, mi intención era esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, en primer lugar, por las urgentes súplicas de Mr. Valdemar, y en segundo lugar, por mi convicción de que no tenía un momento que perder, ya que era evidente que se estaba hundiendo rápidamente. Mr. L. tuvo la amabilidad de acceder a mi deseo de tomar notas de todo lo que ocurriera, y es de sus memorandos que lo que ahora tengo que relatar está, en su mayor parte, condensado o copiado textualmente.
Faltaban unos 5 minutos para las 8, cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que dijera tan claramente como pudiera a Mr. L. si él, Mr. Valdemar, estaba totalmente dispuesto a que yo hiciera el experimento de hipnotizarlo en su estado actual. Respondió débilmente, pero de forma bastante audible: sí, deseo ser hipnotizado. Añadiendo inmediatamente después: me temo que lo ha aplazado demasiado. Mientras hablaba así, comencé los pases que ya había encontrado más eficaces para someterlo. Evidentemente fue influenciado con el primer golpe lateral de mi mano sobre su frente, pero aunque ejercí todos mis poderes, no se indujo ningún otro efecto perceptible hasta algunos minutos después de las 10, cuando los doctores D y F llamaron de acuerdo con la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que pretendía, y como no pusieron ninguna objeción diciendo que el paciente estaba ya en la agonía de la muerte, procedí sin vacilar, cambiando sin embargo los pases laterales por los descendentes y dirigiendo mi mirada totalmente al ojo derecho del enfermo. Para entonces su pulso era imperceptible y su respiración era estertorosa y intervalos de medio minuto. Esta condición se mantuvo casi inalterada durante un cuarto de hora. Sin embargo, al expirar este periodo, un suspiro natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo y la respiración estertorosa cesó. Los intervalos no disminuyeron y las extremidades del paciente eran de una frialdad glacial. A los 5 minutos antes de las 11, percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. La mirada vidriosa se cambió por esa expresión de examen interior inquieto que nunca se ve, excepto en los casos de despertar del sueño y que es totalmente imposible de confundir. Con unos cuantos pases laterales rápidos hice temblar los párpados, como en un sueño incipiente, y con unos cuantos más los cerré por completo. Sin embargo, no me conformé con esto, sino que continué las manipulaciones vigorosamente y con el mayor esfuerzo de la voluntad hasta que puse completamente rígidos los miembros del durmiente, después de colocarlos en una posición aparentemente fácil. Las piernas estaban en toda su longitud, los brazos casi igual, y reposaban sobre la cama a una distancia moderada de los lomos. La cabeza estaba ligeramente elevada. Cuando lo logré, era ya medianoche, y pedí a los señores presentes que examinaran el estado de Mr. Valdemar. Después de algunos experimentos, admitieron que se encontraba en un estado de trance mesmérico inusualmente perfecto. La curiosidad de los médicos estaba muy excitada. El doctor T resolvió inmediatamente quedarse con el paciente toda la noche, mientras que el doctor F se despidió con la promesa de volver al amanecer. Mr. L y las enfermeras se quedaron. Dejamos a Mr. Valdemar, sin que lo molestaran, hasta las 3 de la mañana, cuando me acerqué a él y lo encontré en el mismo estado que cuando el doctor F se fue. Es decir, yacía en la misma posición. El pulso era imperceptible, la respiración era suave, apenas perceptible a menos que se aplicara un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados naturalmente, y los miembros tan fríos y rígidos como el mármol, aunque el aspecto general no era ciertamente de la muerte. Al acercarme a Mr. Valdemar, hice una especie de medio esfuerzo para influir en su brazo derecho en pos del mío, mientras lo pasaba suavemente de un lado a otro por encima de su persona. En tales experimentos con este paciente nunca había tenido un éxito perfecto antes, y ciertamente tenía pocas esperanzas de tenerlo ahora, pero, para mi asombro, su brazo siguió muy cómodamente, aunque débil, cada dirección que le asigné con el mío. Decidí arriesgar unas palabras de conversación. «Mr. Valdemar», dije, «¿está dormido?». No respondió,
pero percibí un temblor en los labios. Así me vi inducido a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera repetición, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se abrieron hasta mostrar una línea blanca de una bola. Los labios se movieron con lentitud y de entre ellos, en un susurro apenas audible, salieron las palabras. Sí, dormido ahora. No me despierte. Déjeme morir así. Aquí, palpé los miembros y los encontré tan rígidos como siempre. El brazo derecho, como antes, obedecía la dirección de mi mano. Volví a interrogar al durmiente. ¿Todavía siente dolor en el pecho, Mr. Valdemar? La respuesta ahora fue inmediata, pero aún menos audible que antes. No, me duele. Me estoy muriendo. No creí conveniente molestarle más en ese momento, y no se dijo ni se hizo nada más hasta la llegada del doctor F., que vino un poco antes del amanecer y expresó su ilimitado asombro al encontrar al paciente todavía vivo. Después de tomar el pulso y aplicar un espejo a los labios, me pidió que volviera a hablar con el durmiente. Así lo hice, diciendo: «Mr. Valdemar, ¿todavía duerme?». Como antes, transcurrieron algunos minutos antes de que se produjera una respuesta, y durante el intervalo, el moribundo parecía estar reuniendo sus energías para hablar. A mi cuarta repetición de la pregunta, dijo muy débilmente, casi inaudible: «Sí, todavía ha dormido, moribundo». La opinión, o más bien el deseo de los médicos, era que se permitiera a Mr. Valdemar permanecer sin ser molestado en su condición, aparentemente tranquila, hasta que la muerte sobreviniera, y esto, según la opinión general, debió ocurrir dentro de pocos minutos. Sin embargo, decidí hablarle una vez más, y me limité a repetir mi pregunta anterior. Mientras hablaba, se produjo un marcado cambio en el semblante del durmiente. Los ojos se abrieron lentamente, las pupilas desaparecieron hacia arriba, y la piel en general adquirió un tono cadavérico, que no parecía tanto un pergamino como un papel blanco. Además, las manchas circulares éticas, que hasta entonces habían estado fuertemente definidas en el centro de cada mejilla, desaparecieron de inmediato. Utilizo esta expresión porque lo repentino de su desaparición no me hizo pensar en nada más que en la extinción de una vela por un soplo. El labio superior, al mismo tiempo, se apartó de los dientes que hasta entonces había cubierto por completo, mientras que la mandíbula inferior cayó con una audible sacudida, dejando la boca ampliamente extendida y revelando a la vista la lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores del lecho de muerte, pero el aspecto de Mr. Valdemar en ese momento era tan espantoso que se produjo un retroceso general en la región de la cama. Me parece que he llegado a un punto de esta narración en que todo lector se verá sorprendido por la incredulidad. Sin embargo, simplemente me corresponde continuar. Ya no había el menor signo de vitalidad en Mr. Valdemar, y, concluyendo que estaba muerto, lo estábamos entregando a las enfermeras, cuando se observó un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Esto continuó durante 1 minuto. Al cabo de este tiempo, salió de las mandíbulas distendidas e inmóviles una voz que sería una locura intentar describir. Hay, en efecto, 2 o 3 epítetos que podrían considerarse aplicables en ella en parte. Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, roto y hueco, pero el horrible conjunto es indescriptible por la sencilla razón de que ningún sonido similar ha sacudido jamás el oído de la humanidad. Sin embargo, hubo 2 detalles que pensé entonces, y sigo pensando, que podrían considerarse característicos de la entonación y que son adecuados para transmitir una idea de su peculiaridad sobrenatural. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al menos a los míos, desde una gran distancia o desde alguna caverna profunda dentro de la tierra. En segundo lugar, me impresionó, de hecho,
me temo que será imposible hacerme entender cómo las materias gelatinosas o glutinosas impresionaron el sentido del tacto. He hablado tanto del sonido como de la voz. Quiero decir que el sonido era de una silabación distinta, incluso maravillosa y emocionantemente distinta. Mr. Valdemar habló, obviamente, en respuesta a la pregunta que le había formulado unos minutos antes. Le había preguntado, como se recordará, si todavía dormía, y ahora dijo: sí, no, he estado durmiendo, y ahora estoy muerto. Ninguna de las personas presentes negó o intentó reprimir el horror indecible y estremecedor que estas pocas palabras pronunciadas de esta manera estaban bien calculadas para transmitir. Mr. L., el estudiante, se desmayó, mientras que las enfermeras salieron inmediatamente de la habitación y no pudieron ser inducidas a regresar. No pretendo que mis impresiones sean inteligibles para el lector. Durante casi una hora nos ocupamos en silencio de intentar reanimar a Mr. L. Cuando volvió en sí, nos dedicamos de nuevo a investigar el estado de Mr. Valdemar. En todos los aspectos seguía siendo como lo he descrito por última vez, con la excepción de que el espejo ya no ofrecía evidencia de respiración. Un intento de extraer sangre del brazo fracasó. Debo mencionar también que este miembro ya no estaba sujeto a mi voluntad. Me esforcé en vano por hacer que siguiera la dirección de mi mano. El único indicio real de la influencia mesmérica se encontraba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua, cada vez que le dirigía una pregunta a Mr. Valdemar. Parecía hacer un esfuerzo para responder, pero ya no tenía suficiente voluntad. A las preguntas que le hacía cualquier otra persona que no fuera yo, parecía totalmente insensible, aunque yo me esforzaba por poner a cada miembro de la compañía en relación mesmérica con él. Creo que ahora he relatado todo lo necesario para comprender el estado del durmiente en ese momento. Entonces se consiguieron otras enfermeras y a las 10 salí de la casa en compañía de los 2 médicos y de Mr. L. Por la tarde volvimos a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Tuvimos una discusión sobre la conveniencia y la viabilidad de despertarlo, pero no nos costó mucho convencernos de que no serviría de nada hacerlo. Era evidente que, hasta ahora, la muerte, o lo que se suele llamar así, había sido detenida por el proceso mesmérico. A todos nos parecía claro que despertar a Mr. Valdemar sería simplemente asegurar su instantánea, o al menos rápida disolución. Desde ese momento hasta el final de la semana pasada, un intervalo de casi 7 meses, continuamos haciendo visitas diarias a la casa de Mr. Valdemar, acompañados de vez en cuando por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo el durmiente se mantuvo exactamente como lo he descrito, y las atenciones de las enfermeras eran continuas. Fue el viernes pasado cuando finalmente decidimos hacer el experimento de despertarlo, o al menos intentarlo, y el resultado, quizá desafortunado de este último, es lo que ha dado lugar a tantas discusiones en círculos privados, a tanto sentimiento popular que no puedo evitar pensar que es injustificado. Con el fin de liberar a Mr. Valdemar del trance mesmérico, hice uso de los pases habituales y durante un tiempo no tuvieron éxito. El primer indicio de esta reanimación lo proporcionó un descenso parcial del iris. Se observó como algo especialmente notable que este descenso de la pupila iba acompañado de la salida profusa de un ícor amarillento, desde debajo de los párpados, de un olor acre y muy ofensivo. Se me sugirió que intentara influir en el brazo del paciente, como hasta entonces, e hice el intento y fracasé. El doctor F. me indicó entonces que deseaba que le hiciera una pregunta. Así lo hice. Mr. Valdemar, ¿puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o deseos ahora? Al instante, volvieron a aparecer los círculos agitados en las mejillas. La lengua tembló, o más bien rodó violentamente en la boca.
aunque las mandíbulas y los labios permanecieron rígidos como antes. Al final estalló la misma voz espantosa que ya he descrito. Por el amor de Dios, rápido, duérmame. Oh, rápido, despiértenme. Rápido, les digo que estoy muerto. Me sentí totalmente desconcertado y por un instante no supe qué hacer. Al principio me esforcé por recomponer al paciente, pero al fracasar en esto debido a la ausencia total de voluntad, volví sobre mis pasos y luché con la misma seriedad para despertarlo. En este intento pronto vi que tendría éxito, o al menos, pronto creí que mi éxito sería completo, y estoy seguro de que todos en la habitación estaban preparados para ver al paciente despertar. Sin embargo, es imposible que algún ser humano estuviera preparado para lo que realmente ocurrió. Mientras realizaba rápidamente los pases mesméricos, entre exclamaciones de «muerto» que salían de la lengua y no de los labios del enfermo, todo su cuerpo se encogió, se desmoronó y se pudrió bajo mis manos en un minuto, o incluso menos. Entonces, sobre el lecho ante toda aquella compañía, yace una masa casi líquida, de repugnante y execrable putridez.